Óscar, has empezado con una de las claves para empezar en el estudio del cristianismo primitivo y de la figura de Jesús histórico, básicamente porque muchas de las cuestiones y muchos de los planteamientos que se hacen desde quizá un sector apologético, ¿no? que pretende sostener esa fe con argumentos históricos, resulta que son perfectamente explicables no desde una posición de Jesús como ser divino, sino desde el complejo judaísmo de ese primer siglo, ¿no? El llamado judaísmo del Segundo Templo, porque toda la región es un mosaico político, cultural y religioso enormemente complejo, ¿no? Son sobre todo dos, tres regiones las que nos interesan, ¿no? Que son Judea, Samaria y Galilea, ¿no? Las tres están bajo dominación romana desde el año 63 antes de la era cristiana, ¿no? Cuando Pompeyo conquista la ciudad de Jerusalén en el marco de una guerra civil entre los dos últimos asmoneos, ¿no? Que son dos hermanos, uno que quiere el puesto del primogénito. Bueno, ahí hay un lío político familiar importante. El caso es que Roma, que todavía es una república, llega a la región y también, pues como uno de los grandes actores internacionales de ese momento, pues en el año 63, como digo, entra en la ciudad de Jerusalén y además profana el templo, ¿no? Pompeyo llega hasta el Santa Santorum del templo de Jerusalén, lo cual es, como todos sabemos, una aberración a ojos de los judíos, ¿no? Pero estas tres regiones no viven esa dominación de la misma manera, porque es verdad que hay muchos conflictos internos, hay muchas expectativas mesiánicas que se venían arrastrando en realidad desde hacía unos 400 años. Hay conflictos económicos también entre clases sociales muy pujantes y clases sociales claramente desfavorecidas, y también una importante diversidad religiosa, ¿no? Entonces, el contexto es bastante más complejo de lo que imaginamos cuando leemos el Nuevo Testamento. Entonces, claro, tenemos lo que es la zona de Judea como el corazón religioso del judaísmo, sin ninguna duda, ¿no? Jerusalén con su templo como el centro del culto, de la identidad nacional y de la memoria del pueblo de Israel. Lo que ocurre es que cuando Herodes el Grande muere en el año 4 antes de la era cristiana, uno de sus hijos, de los pocos que sobreviven, porque ya sabes que la vida familiar de Herodes da para una novela, porque efectivamente el hombre padecía de manía persecutoria y pensaba que todo el mundo quería matarle. En algunos casos tenía razón en sospechar eso, pero en otros no. Entonces eliminó a muchísimos miembros de su familia, pero hubo algunos hijos que le sobrevivieron y entre ellos estaba Herodes Arquelao, ¿no? Este Arquelao que hereda la región de Judea junto con Samaria e Idumea, es un gobernante, al parecer, tan nefasto que los propios judíos le piden al emperador Augusto que le destituya. Entonces, en el año 6 de la era cristiana, Judea deja de ser, ya no era un reino realmente, era una etnarquía, pero deja de ser eso y se convierte en provincia romana. Entonces, ya pasa a estar bajo procuradores romanos, entre ellos Poncio Pilato, ¿no? Entonces, la capital se traslada a Cesarea. Entonces, la presencia militar romana en Jerusalén era bastante elevada, también por lo sensible religiosamente hablando que era la ciudad, y el hecho de que en la ciudad santa hubiera tanta presencia militar romana también caldeaba un poco el resentimiento popular de los judíos, ¿no? Al mismo tiempo tenemos en esa misma ciudad a los saduceos, que son las élites sacerdotales que están vinculadas con el templo, que son colaboracionistas de Roma. No por probablemente ningún interés específico más allá de intentar mantener el orden, para que no hubiera precisamente ningún problema que conllevara una, como lo que años después ocurrió, ¿no? Las guerras judeo-romanas. Otra rama del judaísmo importante, que era la de los fariseos, ¿no? Que estos sí que estaban un poquito más repartidos, no solamente habitaban Judea, también había en Galilea, ¿no? Que se dedicaban más a discutir, a debatir sobre la correcta observancia de la ley a través de las interpretaciones que hacían. Y luego estaban también los esenios, que vivían en comunidades un poquito más apartadas, tanto en las ciudades como en el desierto, buscando un modelo de vida pura, ¿no? Entonces,
al final la región de Judea era como una olla a presión, porque, claro, estaba la población sometida a elevados impuestos que pagaban tanto al templo como a las arcas romanas, casos de corrupción constantemente, desigualdad y ese deseo de expectativas mesiánicas que conllevaba, lógicamente, la liberación nacional por parte de los opresores, que en este caso eran el Imperio Romano. Luego, la región de Samaria que estaba entre Judea y Galilea, ¿no? Que era como una suerte de territorio ahí fronterizo, que también tenía una identidad propia y que también era conflictiva con sus vecinos judíos del sur, una polémica que probablemente se remonta a la época de la dominación persa. Y aunque los samaritanos también reconocían la Torá, como los judíos, aunque la Torá samaritana es ligeramente diferente, pero la clave de la distinción está en que los samaritanos consideraban, y todavía consideran, que el lugar sagrado donde Dios debe tener su santuario es en el monte Garizim, y no aceptaban, por tanto, la autoridad religiosa de Jerusalén y de su templo. Entonces, por regla general, los samaritanos y los judíos se consideraban mutuamente impuros. Así que el trato entre ellos era mínimo, siempre lo evitaban, siempre que podían, y desde luego tenso. Pero también es verdad, y esto es importante para entender a Jesús, que había maestros de la ley y había profetas que veían en los samaritanos a los descendientes de las 10 tribus del Reino del Norte, ¿no? Por eso les consideraban fundamentales para el Israel restaurado, ¿no? En la teología de la restauración de Israel, que aparece ya en la literatura profética, pues existen estos personajes que consideran que los samaritanos son parte necesaria de ese plan, ¿no? Entonces, así Jesús, cuando aparece en los evangelios en territorio samaritano, o cuando enseña en el evangelio según Lucas la parábola del buen samaritano, ¿no? Pues al final se le ve como abogando por ese Israel de la restauración, llamando a superar esos muros, ¿no? De enfrentamiento entre judíos y samaritanos. Y luego la tercera región, claramente la más importante para lo que nos toca, es Galilea. Galilea, que es el territorio más ubicado al norte de estos tres, era bastante distinta a Judea y Samaria, porque ya hemos dicho que desde el año 6 Judea y Samaria forman, junto con Idumea al sur, la provincia romana de Judea, pero Galilea no. O sea, Galilea contaba con control romano, es verdad, pero todavía estaba gobernada por un etnarca que era otro de los hijos de Herodes, que es el famoso Herodes Antipas, el que le corta la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, el prefecto romano no tiene jurisdicción directa en Galilea. Entonces Galilea era más rural, era más mixta culturalmente hablando, tenía presencia de población judía, pero también tenía muchos elementos helenistas, ciudades muy romanizadas como Séforis o Tiberíades. De hecho, los judíos de Judea se referían despectivamente a Galilea como la Galilea de los paganos, ¿no? O sea, de las naciones, de los goyim, ¿no? De los gentiles. De Entonces, los claro, gentiles. al final era también una cosa mala. Galilea era como un territorio casi casi silvestre, asalvajado para los judíos de Judea, ¿no? Entonces, claro, era una tierra fértil muy dedicada al campesinado y esto también se ve mucho en las parábolas de Jesús, ¿no? Que es interesante que provenga de una familia de trabajadores de la madera y de la piedra, pero en cambio sus parábolas no reflejen esa realidad profesional, sino que estén centrados casi todos en el mundo de la pesca y el mundo de la agricultura. Entonces se nota que son las dos grandes actividades, ¿no? Que hay en Galilea. Pero también es cierto que muchos campesinos, muchos pescadores, pues viven endeudados por los impuestos y la concentración de tierras en manos de los poderosos. Entonces, al final, este descontento social general existente en Galilea explica muy bien por qué surgieron tantos movimientos carismáticos, tantos profetas populares y tantos grupos de resistencia en Galilea, como los celotes de Judas el Galileo, el grupo de Juan el Bautista o el del propio Jesús. Entonces, al final, Jesús crece en un mundo que está atravesado por la pobreza, la expectativa escatológica y un profundo deseo de justicia. Entonces, bueno, al final esta es un poco el marco en el que nace y crece Jesús y en el que se mueve, ¿no? Entonces es un cruce de tensiones, ¿no? Roma dominando por un lado, un templo centralizando el poder y colaborando con el opresor, grupos religiosos en disputa, campesinos explotados, minorías religiosas marginadas. Entonces, claro, eso podía estallar en cualquier momento y así ocurrió.